Buenos días. Este es el video tutorial acerca de regresión lineal. ¿Ya? El procedimiento de regresión lineal es un procedimiento en el cual uno puede establecer una asociación entre dos variables de carácter cuantitativo. ¿Ya? Una de ellas va a actuar como predictor y la otra va a actuar como criterio. En el contexto de la evaluación de la validez de criterio de un instrumento, habitualmente se entiende que ese instrumento va a ser el predictor y que la variable criterio va a ser el criterio a predecir. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener una variable criterio, la cual teóricamente debería estar relacionada con la variable que mide el test. Debería haber evidencia de que esa variable se relaciona con el test, y por el otro lado vamos a tener un predictor. ¿Ya? Ese predictor puede ser, por ejemplo, el puntaje total del test. En tal caso, vamos a tener un procedimiento que se conoce como análisis de regresión lineal simple, donde tengo un solo predictor sobre un solo criterio. ¿Ya? Ese predictor va a ser entonces evaluado en términos de su capacidad de predecir el criterio en cuestión con el cual nosotros estemos evaluando el test. Por lo tanto, aquí nosotros deberíamos decir que este es el puntaje del test, que estamos sometiendo a prueba como predictor del criterio. ¿Ya? Este criterio es una variable previamente establecida como asociada a la variable que el test dice que mide. ¿Ya? Eso entonces nosotros lo vamos a denominar como una regresión lineal simple. ¿Ya? Sin embargo, yo podría evaluar la capacidad no solamente del test, sino, por ejemplo, de sus dimensiones. Y en tal caso, yo voy a tener el mismo test, pero en este caso evaluado por partes. Esas partes pueden ser la dimensión 1, 3 o 2, la que uno quiera, ¿no? Y en tal caso yo puedo evaluar las tres dimensiones juntas, suponiendo en este caso que el test tenga tres dimensiones, ¿ya? O bien podría evaluar cuál de estas dimensiones o cuáles de estas dimensiones son capaces por sí solas de explicar el criterio. En tal caso, ¿ya? Nosotros estamos hablando, cuando tenemos más de un predictor, ¿ya? De lo que se conoce como una regresión lineal múltiple. ¿Ya? Las regresiones lineales se basan en la idea de que yo tengo un criterio, ¿ya? El cual puedo predecir a partir de una ecuación, que es la ecuación de la regresión. En este caso tenemos una constante, ¿ya? El puntaje que cualquier persona posteriormente pueda tener en el predictor, ¿ya? Que podría ser el puntaje del test, o bien podría ser el puntaje de las dimensiones, multiplicado por un factor, en este caso una pendiente de la recta. ¿Ya? Este indicador de acá, que son los factores de predicción en el fondo, pueden ser tantos como criterios como predictores tenga yo para predecir en este caso el criterio. Aquí puede ser el puntaje del test, o puede ser el puntaje de la dimensión 1, el puntaje de la dimensión 2, el puntaje de la dimensión 3. Se van agregando, ¿verdad?, tantos de estos factores beta como predictores tenga yo. Y a todo eso se le agrega una U, que es el residuo, que se entiende como todo aquello que la recta de regresión no es capaz de explicar. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros hacemos una recta de regresión, cuando nosotros hacemos una predicción, esa predicción va a ser una recta que va a tratar de explicar de la mejor forma posible la mayor cantidad de los datos que eventualmente nosotros podamos tener. ¿Ya? En ese sentido, se trata de encontrar, ¿ya?, los mejores predictores posibles para la variable criterio, ¿ya?, que minimicen al máximo este error o residuo. ¿Ya? Ahora bien, en ese sentido, tenemos varios elementos. Ese I es el valor de la variable criterio, que también se denomina como dependiente en el SPSS. El B sub 0 es el punto de origen de la regresión, es decir, el punto de corte en el eje de las Y, lo que nosotros denominamos como la constante. ¿Ya? Y este beta multiplicado por X, X1, X2, X3, dependiendo del número de predictores, va a ser el factor por el cual se multiplica, ¿ya?, como factor de corrección o estimación el puntaje que el sujeto haya tenido en el predictor. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio de regresión lineal simple.
tengo acá una base de datos donde yo tengo la evaluación que las personas tengan respecto de distintos candidatos, respecto de distintas coaliciones en la elección recién pasada, el año 2017. ¿Ya? Vamos a tomar algunos de ellos. Supongamos que tengo un test que está compuesto de esos primeros, o mejor, vamos a ver aquí, de estos primeros 8 ítems de cualquiera de estos candidatos. Supongamos que yo tengo un test que evalúa con 8 ítems la actitud que tenga la persona hacia Carolina Goich en este caso. ¿Ya? Lo voy a tomar como si este fuera el test, solamente eso, el resto no lo vamos a considerar. Y vamos a ver qué tanto es capaz ese test de predecir, ¿ya? Si tuviésemos una sumatoria de las puntuaciones, ¿ya? La capacidad que tiene o la probabilidad de que la persona tiene de votar por esta misma candidata. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una regresión lineal simple, donde tengamos un solo predictor y un solo criterio. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer muy simple. Vamos a decir, mira, ok, tengo una regresión lineal donde la variable predicha es, por aquí abajo, vamos a buscar acá, la probabilidad de votar por Carolina Goich. Vamos a poner ahí, dependiente. Y aquí arriba vamos a colocar cualquiera de estas preguntas. Supongamos que ese fuese el puntaje total del test. ¿Ya? La voy a utilizar como independiente, ¿ya? Como predictora. Cuando tengo un predictor y un criterio, ¿ya? Tengo obviamente una regresión lineal simple. Aquí lo voy a dejar tal cual como está. No voy a agregar nada a lo que está aquí señalado. Cuando yo acepto el programa estadístico hace un análisis, en este caso, donde establece una regresión lineal. Y aquí tenemos 4 tablas que son importantes. Primera, la tabla donde nos dice cuáles son las variables ingresadas, ¿ya? El método, siempre y cuando yo tuviese más de una variable ingresada. La segunda tabla, donde también me aparece, por ejemplo, cuál es la variable que voy a predecir, ¿ya? Y el procedimiento. Entonces tenemos probabilidad de votar por Carolina Goich y va a ser predicha por este ítem en particular, ¿ya? La correlación entre ambas variables es de 0,39, 0,396, podría ser aproximado a 0,4. Ese es el R, la correlación entre ambas variables, entre el predictor y el criterio. Y por otro lado tengo acá el R cuadrado, que es elevar este al cuadrado y me entrega lo que es la varianza explicada. Es decir, cuánto de la varianza de esta probabilidad de votar por Carolina Goich es explicada por la variable que estoy ingresando. ¿Ya? Y eso es un 15,6%, bastante bajo por lo demás. ¿Ya? Aquí abajo encontramos lo que se entiende como un análisis de varianza, donde lo que se establece es el grado de ajuste, ¿ya? De la recta de regresión respecto de los datos. Como habíamos visto aquí, ¿ya? Toda predicción tiene ciertos márgenes de error. Lo importante es que la varianza de esos datos sea explicada más por la regresión que por ese residuo. Cuando se comparan ambas cosas, la capacidad que tiene la regresión y la capacidad que tiene el residuo, yo esperaría que la capacidad de la regresión en su valor total fuese mucho mayor que la capacidad del residuo para explicar los datos. Se hace una comparación a través de una prueba F que, si es significativa, nos dice que efectivamente la regresión tiene una capacidad mayor que el residuo, mayor que el error de explicar los datos. En este caso, este 0,002 es menor a 0,01 y por lo tanto decimos que existe un ajuste significativo de la recta de regresión sobre los datos. Por último, tenemos una ecuación aquí, una tabla que nos establece cuáles son los factores de la ecuación. Si yo lo trasladase, ¿ya?, a este lenguaje que está aquí señalado, esta ecuación de acá, vamos a colocarlo de la siguiente forma, vamos a hacerlo de esta manera. Deberíamos decir, entonces, ecuación, regresión. Vamos a colocar aquí, entonces deberíamos decir de la siguiente forma. Debería decir que vamos a colocar de otra forma, un puro problema esto. Vamos a colocar aquí. Vamos a dar esto. Vamos a colocar esta forma. Es decir, probabilidad
¿ya? La probabilidad de votar por Carolina Goich en este caso va a ser igual a, primero, una constante. Al igual que acá, hay una constante. Y esa constante la tenemos que buscar en este cuadro. Esa constante es esta que está aquí, 1,291. Entonces tendríamos que decir acá, más este valor beta, que va a ser el de aquí abajo, 1,026, por el puntaje que la persona haya obtenido en este ítem, que es el predictor. ¿Ya? Ahora, cuando uno construye esta ecuación de regresión, tiene que fijarse primero si es que esta constante y si es que estos elementos son significativos. Se les hace una prueba T para evaluar su grado de significancia y en este caso la constante no es significativa. Por lo tanto, yo debería ocupar los coeficientes que están aquí estandarizados. ¿Ya? Entonces, yo debería decir de una manera distinta que en estricto rigor, para poder predecir la probabilidad de votar por Goich, Carolina Goich, ¿ya? Debería ser ya no con una constante, porque la constante no es significativa, sino más bien por ese 0,396 por lo que la persona haya tenido en este ítem en particular. ¿Ya? Ahora, si se fijan, ese 0,396, en este caso en particular, cuando tenemos una ecuación de regresión lineal simple, es equivalente a la correlación entre el predictor y el criterio. ¿Ya? En la regresión entonces lineal simple, nosotros tenemos un solo predictor, un solo criterio, tenemos 4 tablas que establecen el método, la correlación entre el test y el criterio, la varianza explicada, el grado de significancia de el ajuste de la recta y luego los factores de la recta de regresión, los elementos de la recta de regresión para poder elaborar una regresión en ese sentido. Vamos a ver a continuación cómo se hace una regresión lineal múltiple.